que junto con la transparencia se incremente sustancialmente la participación de los ciudadanos. Una participación que pasa no solo por la transparencia, sino porque esa transparencia utilice las herramientas que facilitan la participación. Es decir, que esa transparencia sea electrónica y que las formas de interacción de los ciudadanos sean electrónicas. Esto a veces puede llevar a problemas. El ejemplo que se pone siempre es el de, en la época de Obama, intentaron hacer una iniciativa legislativa de reforma de una norma sobre neutralidad de la red. Ya sabéis que lo de la neutralidad de la red, a la gente que le gusta Internet y tal, le preocupa muchísimo. Y entonces recibieron, hablo más o menos de memoria, pero recibieron unas 3 millones de alegaciones, que son muchísimas, incluso en un país del tamaño de Estados Unidos, y además en Estados Unidos ellos sí que intentan responder, pero es que responder a 3 millones de alegaciones es imposible no hacerlo estandarizadamente y haciendo un poco lo impresentable y copiando y pegando de forma masiva. Es decir, que en ocasiones la participación puede incluso llegar a bloquearte, pero bueno, tendremos que aprender a gestionar esto. No es normal que llegue a tanta participación. Pero bueno, si tuviéramos ese problema, habría que empezar a establecer mecanismos. Esto nos permite un mayor control democrático sobre los representantes y también sobre los lobbies. Si empoderamos a los ciudadanos con más transparencia, más posibilidades de participación, esa desigualdad inicial que hace que los lobbies estén en mucha mejor posición y que hacen que personas, luego nos hablarán de ellos, por ejemplo, Jorge Castellanos, compañero de la Universidad de Valencia, es muy crítica con esa preponderancia que a veces se le dan a los lobbies, pues bueno, en la medida en que empoderemos más a los ciudadanos, de alguna manera lo combatimos indirectamente que los lobbies puedan tener. Bueno, y hemos introducido exigencias de evaluación ex ante y ex post, etcétera, etcétera, y hemos intentado establecer reglas y procedimientos o incluso un entramado institucional concreto en ocasiones para la mejora de la calidad. Bueno, ¿esto en qué se ha traducido en concreto? Y no lo voy a describir porque, como os decía, me parece que no hace mucha falta y os lo sabéis, simplemente recordaros que un poco en España hemos llegado tarde a esto, nos hemos subido a este carro porque la OCDE por un lado y la Unión Europea nos han presionado y hemos ido un poco a remolque de iniciativas de otros países, lo cual tiene cosas malas, pero tiene cosas buenas, que es que hay muchas experiencias por ahí que podemos imitar y sabemos más o menos cómo funcionan. Bueno, en España, tras algunas iniciativas en el pasado, ahora tenemos todo esto en el título sexto de la Ley 39 de 2015. Y entonces aquí lo que me interesa un poco resaltar es que ahí más o menos tenemos todo el pack, ¿no? Exigencias de planificación, de plan normativo anual, unos principios de buena regulación y un modelo de evaluación normativa que nos dice que todo tiene que ser transparente y público, la transparencia en las fases de consultas previas, más el trámite de audiencia, etcétera, etcétera, que todo sea electrónico. Bien, tenemos un poquito el esquema básico. El esquema básico lo tenemos ya en la ley de procedimiento administrativo. Simplemente recordar que gran parte de ese esquema básico se aplica solo al Estado, aunque la ley en principio sea básica, porque ya sabéis que hubo un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional atendió en la sentencia 55/2018, y las comunidades autónomas en el fondo están liberadas de seguir los pormenores de este título sexto, aunque los principios generales y las ideas son las mismas y las están aplicando por igual. Pero bueno, digamos que el esquema básico lo tenemos. Pero ¿qué es lo que nos falta? Y ahí voy yo un poco y acabo con lo que yo entiendo que son las carencias, ¿vale? Carencias que os explico un poco a partir de mi reflexión teórica, pero también, como en la vida todos somos hijos de nuestras experiencias y de nuestros fracasos, de mi experiencia personal, participando en algunos procedimientos de producción normativa, porque los profesores universitarios ahora somos un poquito señores orquesta que vamos haciendo de todo, ¿no? Y a veces te piden ayuda para hacer leyes, entonces yo he participado en la elaboración de algunos proyectos de ley para la Generalitat Valenciana, que algunos han acabado en leyes, bueno, algunos incluso te sientes hasta contento y orgulloso. Por ejemplo, la ley de la función social de la vivienda, unos compañeros de la facultad y yo mismo ayudamos, ¿no? Y hemos ayudado en alguna más. Y entonces ves las cosas que haces bien y haces mal. Y ves cómo incluso con toda la buena voluntad del mundo, que teníamos nosotros, os lo aseguro, nuestras carencias las tenemos, pero buena voluntad normalmente poníamos. Y con este bagaje teórico que veníamos desde la universidad, de nuestro entusiasmo por ponerlo todo en la transparencia, pues te das cuenta de que al final hay unos cuellos de botella con los que son difíciles de luchar. Primero, medios, pues hay muy pocos medios. Y hacer esto bien requiere tener a funcionarios, idealmente requeriría tener a funcionarios especializados haciendo esto. Y no los tenemos. Hay que tirar con lo que tienes. Entonces lo haces con voluntarismo. Como no tienes funcionarios especializados, haces lo mínimo, que es colgarlo en la web y tal. Y en la plenaria de ahora estaba Jaime García Obregón hablando de las virguerías que él hace con Twitter y tal. Bueno, pues es evidente que esto, si las administraciones públicas se creyeran de verdad la participación a partir de una mayor transparencia, tendrían que difundir por todas estas vías y hacerlo de que si la montaña no va, si Mahoma no va a la montaña vaya a Mahoma. Pero es que esto requiere gracia, personas, energía, liderazgo. Y ya digo que es extraordinariamente complicado. Y ese es un primer cuello de botella que tiene que ver con que en el fondo nuestro esquema normativo se cree la necesidad de esto, lo pone, pero no hay una apuesta institucional por ello. No hemos creado ni unidades para hacer esto, ni gente especializada. Los países que esto se lo toman en serio
Lo tiene Alemania, lo tienen los Estados Unidos en diversas manifestaciones. Esto nos lleva a que a veces cumplimos el expediente y por eso tenemos planes normativos poco rigurosos que a veces excepcionamos sistemáticamente. Ay, es que esto es urgente y no hemos caído. Pues lo metemos. Luego tenemos evaluaciones ex ante, sobre todo, porque las ex post ni las hacemos, que son muchas veces protocolarias, en lo cual influye que haya escasas consecuencias reales de que sean protocolarias. Afortunadamente empezamos a ver anulaciones. Y luego tenemos una participación ciudadana incentivada a través de la transparencia que muchas veces eh, es todavía muy deudora del modelo de audiencia pública, de los modelos de participación de creación de normas del franquismo. Esto lo estudió un compañero nuestro, que se llama Eduardo Melero, que es un chico que tiene una tesis doctoral fantástica sobre esto y unos trabajos sobre esto, donde explica cómo las normas, sorprendentemente, siguen pareciéndose mucho a las franquistas, que tenían como leitmotiv no dar demasiada transparencia, no fuéramos a tener un fruto. Y la daban solo a partir de los canales institucionalizados, colegios profesionales, es decir, digamos, no al ciudadano normal que podía estar descontrolado, sino a corporaciones un poquito más institucionalizadas. Y todavía funcionamos ahí. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de establecer esos sistemas de transparencia verdaderamente que difundan todo y que requerirían de un cierto liderazgo por parte de las administraciones. Os he puesto ahí que la huella normativa, pues eso, no se tendría que cortar, que esto es otro de los problemas que tenemos, y básicamente yo creo que son las grandes carencias y un poco las líneas de solución. Dicho lo cual, disculpadme por haber ido así de aceleradamente. Estas propuestas y alguna otra, hay una compañera de mi departamento que conmigo escribimos una obrita hace poco sobre esto, que además la tenéis en internet en PDF gratis, y si no la encontráis, me enviáis un mail y yo os la envío. Y nada más, que muchísimas gracias y gracias también por la paciencia por estos 2 minutos de más que me he pasado. Muchas gracias, Andrés. Siempre superas nuestras expectativas, con Con creces. creces. Nos quedamos, Nos yo creo quedamos, yo que creo todos los que que todos estamos los que estamos aquí aquí y más y allá, más allá, con con la relación de carencias, yo creo que muchos de los que trabajamos en la administración pública cumplimos con el pleno al 15 casi de todo lo que se ha advertido y bueno, son carencias, pero son oportunidades también y retos a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Yo creo que no hay ninguna pregunta de las personas que nos siguen online. No sé si aquí en la sala, sí. Daniel. Es, digamos, la base jurídica sobre la que se asienta esta desaparición de la transparencia. A ver, yo creo que hay una combinación de factores. La primera es este factor que comentas tú, que es que los parlamentos suelen ser para muchas cosas partidarios de esto de haz haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Es decir, que no se aplican a sí mismos muchas de las exigencias que hacia afuera. Porque históricamente se han sentido instituciones menos problemáticas, conflictivas o peligrosas, porque es verdad que en general lo son, menos conflictivas, peligrosas y en términos de la necesidad de su control democrático, porque lo que hacen es legislar y no ejercer el poder en concreto después ejecutivo. Entonces, yo creo que esa es una primera razón. Una segunda razón es, creo,
que dentro de la necesidad de medios para hacer esto bien, los parlamentos están particularmente poco dotados, ¿no? Es decir, me da la sensación de que en términos, no conozco la dinámica interna de los parlamentos, pero es la sensación que tengo, ¿no? Que tienen una estructura de letrados y de servicios de apoyo organizada de una forma bastante rígida y clásica, que les dan el servicio al asesoramiento jurídico, por ejemplo, o a la propia regulación de las actividades de la burocracia parlamentaria, pero nada más. Esa es otra sensación. Y luego hay un tercer evento que a lo mejor es ideológico respecto a la función de los parlamentos, que puede tener cierto sentido, que es decir, no, es que una vez esto entra en el Parlamento, esto empieza de cero. Y ponemos el contador a cero. Y no tenemos por qué estar pendientes de cosas de fuera, porque digamos que la reflexión parlamentaria es a partir de una propuesta que llega y lo importante es la propuesta y de lo demás no tenemos por qué atenderlo. A mí no me parece que eso sea correcto, porque la vida tiene muchas otras cosas y muchas otras influencias. Y de hecho me da la sensación de que en el futuro vamos a ver cómo la huella normativa aparecerá en la web y los parlamentos. Y de hecho, algún pequeño esfuerzo sí que se está haciendo, pero me parece que es bastante insuficiente. O sea, es decir, a mí me resulta muy frustrante cuando voy a ver un proyecto de ley a la web de las Cortes Valencianas que no esté el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo ahí. O sea, por poner un ejemplo muy obvio, ¿no? Y yo sí que creo que esto es una carencia que se irá arreglando, pero que requiere ser consciente de ella y que el Parlamento empiece a entender que su actividad normativa de legislación no es totalmente autónoma de la realidad, sino que es un engranaje más, aunque sea el más importante, de ese proceso. Sí, yo quería aportar que sobre los precedentes normativos, desde la Ley de Transparencia es obligatorio que se publiquen los precedentes y los antecedentes. En el portal de transparencia del Congreso nosotros lo venimos haciendo desde hace años y además hemos incorporado información de contexto. Publicamos la memoria de análisis de impacto normativo, por supuesto de los informes del Consejo de Estado, todos los requisitos, y además lo rodeamos de una documentación que realizamos los servicios de la Cámara, que no somos solo letrados, sino hay también profesionales de la información que creo que aportan información relevante. Sobre la huella normativa, mañana se debate la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Popular a la propuesta de regulación de los grupos de interés del Grupo Socialista, en cuya propuesta hay un detalle muy preciso y muy normado sobre cómo realizar la huella normativa, no en el sentido de precedentes, que como insisto, hace años que se viene cumpliendo escrupulosamente, incluso con ampliación, pero lo que se propone regular es las intervenciones que realizan los grupos de interés, ya sean sociales, ya sean de cualquier tipo, que queden reflejados en el texto articulado en sus distintas fases de análisis. Por lo tanto, si la reforma del reglamento sale adelante, en un año en el portal de transparencia del Congreso estará la huella normativa. Paso a otras intervenciones porque he visto que había dos intervenciones más al otro lado, ¿no? Andrés, ¿qué métodos consideraría más adecuados para llegar a la ciudadanía a la hora de que participen en la elaboración de normativa? Y otras dos preguntas más. Ha llegado otra ahora mismo. ¿Cómo se puede llevar a cabo el regular, transparentar los algoritmos detrás de los procesos normativos? Y también, la otra era la pregunta que había hecho Daniel Cerdán en la sala. Esas dos preguntas, Andrés. Pues la primera a mí me parece súper difícil porque ya digo que es algo que yo mismo he experimentado. Entonces, ¿qué es lo que hemos intentado hacer cuando nos han preguntado en concreto? No la pregunta es tan genérica, sino en concreto. Tenemos este texto normativo que queremos que se discuta y se difunda lo más posible. ¿Qué tipo de cosas hicimos? Pues lo que hicimos fue intentar mapear nosotros cuáles podían ser las asociaciones, entidades cívicas que podían tener algún tipo de interés y ser nosotros los que, de alguna manera, les pidiéramos el que lo difundieran. Además de eso, tú tienes los canales que puedes usarlos con más gracia o menos gracia. Tienes la web, tienes la capacidad de intentar vehicular debates por los medios de comunicación. Pero todo eso descubrimos que no era suficiente. Entonces, intentamos buscarlos nosotros. El problema de buscarlos tú es que puedes hacerlo mal y se te puede quedar gente. Nosotros, además de buscarlos nosotros, intentamos, vía la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, enviar a todos los ayuntamientos también una especie como de ruego encarecido de, por favor, a los distintos municipios que a su vez ellos intenten hacer llegar esta información. Esa es más o menos la vía que a mí se me ocurre,
El problema es que es difícil y que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha sensibilidad social y mucho conocerte el territorio y la realidad de la sociedad en la que está. Y es bastante complicado. Ya digo, nosotros lo hicimos así y la experiencia yo creo que fue bastante frustrante porque al final lo que acabamos recibiendo fue el feedback de las que desde el principio probablemente habríamos tenido igual. Entonces, probablemente estamos en un punto en el que la sociedad española en su conjunto tiene quizás ya a día de hoy muchas más cosas en las webs y muchas más transparencias de la que nuestro tejido asociativo y cívico es capaz de procesar y de sacarle todo el provecho del mundo. ¿Significa esto que no haya que ponerlo, que no haya que poner más? No. Significa que también hay que ser consciente de que los esfuerzos tienen que ir acompañados de esa participación de la ciudadanía, porque no se le puede obligar a participar si no quiere. ¿Vale? Pero ya digo, es lo de que si Mahoma no va a la montaña, pues hay que intentar llevarla. Y respecto de la segunda, ¿cómo poner? Bueno, primero lo primero que hay que decidir es si tú quieres ponerlo, ¿no? Y para esto lo que tiene sentido es, primero tienes que identificar qué tipo de herramientas algorítmicas tienen un efecto cuasi normativo o de predeterminación de la actividad de la administración, es decir, normativo. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo es el que va a determinar qué ciudadanos reciben ayudas públicas a partir de una ponderación de diversos elementos, eso es normativo. Y puede venir determinado, porque a su vez el algoritmo está desarrollando un reglamento que ha dicho exactamente cómo hay que ponderar y entonces es fácil controlar si el algoritmo lo hace bien o mal, o puede venir en el futuro, y ya empieza a pasar en algunos países, de que el algoritmo, a partir de unas correlaciones y de machine learning, establezca ciertas inferencias que no estaban inicialmente en la norma, en cuyo caso es mucho más importante saber cómo hace esas inferencias el algoritmo, porque cómo esté programado es lo que va a determinar quién tiene la ayuda social y quién no la tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar qué algoritmos hacen estas cosas, porque son los que hay que publicar. Los otros no tienen tanta importancia, pero estos se tienen que publicar en todo caso. Y lo segundo es cómo lo hacemos. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es, ya digo, el ejemplo de Ámsterdam, si os vais a Ámsterdam, tienen un catálogo de algoritmos que usa la ciudad de Ámsterdam y ahí tenéis un ejemplo. Algunos los publican indicando qué es lo que hacen, cómo lo hacen, con qué criterios y con qué tipo de reglas. Otros publican también el código fuente. En general, Ámsterdam y Países Bajos están publicando el código fuente los más sencillitos. Los más complejos no publican el código fuente, lo cual me parece un error, tendría que ser al revés. Bueno, tenían que publicar todos. Las críticas que se suelen oponer a esto es que muy pocos especialistas, muy pocas personas van a poder comprender el código fuente y todo esto en su integridad. Me parece que es una crítica que no hay que atender, porque también se podría decir, según esto, que muy pocas personas pueden entender una regulación jurídicamente muy compleja, y eso no es razón para no ponerla, porque lo que hay que hacer es darla para que todo el mundo pueda verla y los especialistas ya serán los que, en su caso, puedan detectar los errores. Y el siguiente problema que hay es que a veces los algoritmos se ajustan, cambian, se van modulando de forma bastante mucho más frecuente que un reglamento normal. Entonces, esto te obliga a tener una actualización de la página. Entonces, tienes que establecer un mecanismo que permita eso. Pero en realidad, teniendo en cuenta el nivel de uso de los algoritmos de este tipo que tenemos en España, que todavía no es muy alto, no es muy elevado, no sería difícil ir teniendo la cautela de cuando empecemos a usarlos, hacer al menos lo que está haciendo ya digo. El ejemplo de la ciudad de Ámsterdam es muy visual si os metéis en la web. Y con eso, al menos iríamos estableciendo una pauta de funcionamiento correcto, creo. Luego aparecerían problemas, porque evidentemente no estamos acostumbrados a gestionar esto, pero aprenderemos a medida que lo vayamos haciendo. Pero si no empezamos, probablemente la solución será peor, porque iremos a una opacidad peligrosa. ¿Vale? Por cierto, por comentarlo, en España hasta la fecha no se está haciendo y cuando se ha pedido se ha denegado. En concreto, el gobierno de España usa un algoritmo para distribuir el bono social eléctrico, el bono eléctrico social, el bono social eléctrico. Yo no entiendo por qué no dan el código fuente, porque el bono social eléctrico está reglamentado cómo se tiene que dar o no, y el algoritmo luego se supone que lo que tiene que hacer es cumplir el reglamento o no, pero el gobierno se ha negado a darlo. Y hay una asociación que se llama Cibio, que supongo que conoceréis, una fundación en materia de transparencia que lo pidió a Transparencia, dado que el gobierno lo publicaba, Transparencia lo denegó alegando razones de propiedad intelectual del algoritmo y se han ido a los tribunales a ver si en los tribunales se lo dan. Pero de momento la tendencia es a decir que no hay que darlo. Pero vamos, creo que es bastante obvio que sería mejor que lo pudiéramos ver. Mil gracias de nuevo otra vez, Andrés. Y
vamos a dar paso al siguiente ponente, ¿no? Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias, Andrés, como siempre, provocador e inspirador en todo lo que haces. Me retiro ahí, ¿no? Y así dejo hablar. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es Rafa Rubio. Rafa Rubio tiene una trayectoria en relación con el LOBE muy larga, casi como él mismo, ¿no? Ya que su tesis doctoral fue sobre los grupos de interés. Desde entonces, su producción bibliográfica es muy compleja sobre este tema. Probablemente sea uno de los mayores expertos en la regulación de grupos de interés, pero además de eso ocupa ahora un puesto en el que podrá poner en ejercicio algunos de sus conocimientos, ya que forma parte del órgano garante de la transparencia de la Comunidad de Madrid muy reciente. Aparte, es un hombre polifacético, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, tiene también una larga experiencia en el sector privado como consultor de comunicación y creo que su visión sobre los grupos de interés va a ser interesante. Me ha pedido dedicar esta intervención inicial a algo que venimos intentando definir, si existe un lobby ciudadano, y quiere hablar de eso y su relación con el principio de igualdad, lo cual es una mezcla sugestiva, y le dejo la palabra por 15 minutos, Rafa, cuando quieras. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos. Bueno, me hubiera encantado estar ahí. Como saben los que están por ahí, estuve el lunes en 2 sesiones, pero me tuve que volver y hoy que tenía previsto regresar, no ha habido suerte, por así decirlo. Así que, bueno, pues les pido disculpas y hablo desde la pantalla. Espero que se escuche bien a los que están en la sala, sobre todo, porque el otro día también hubo problemas. Como decía Miguel Ángel, y la verdad es que engancha bastante con las cosas con parte de lo que ha contado Andrés y alguna de las preguntas que le han hecho al final. Mi idea es hablar o sea, del principio de igualdad en la aplicación a la regulación del lobby. Y parto de una premisa que sé que es polémica, pero creo que pone en contexto lo que voy a decir. La transparencia o sea, en la corriente normativa sobre el lobby que impulsa la OCDE desde hace ya más de 15 años y que de alguna forma se está imponiendo en casi todos los países del mundo, el único, podríamos decir, elemento definidor de esta corriente normativa es la de la transparencia. ¿Por qué? Porque desde el principio la regulación del lobby entra dentro de la agenda anticorrupción de la OCDE y desde esa perspectiva consideran que la transparencia es la mejor forma para luchar contra la corrupción. Pero en mi opinión, y en la línea de lo que decía Andrés, sin considerar superado el problema que asocia el lobby y la corrupción, pero me parece que tenemos que dar un paso más en la regulación del lobby. Y esta regulación y este paso más, y entiendo por lo que ha dicho Andrés también, que lo va a tratar Jorge después en su ponencia, tiene que ver con, con la igualdad. O sea, yo creo que hoy en día el principal problema del lobby, al menos del lobby práctico, en casi todos los países del mundo, es que el lobby sigue siendo algo para privilegiados, para personas que ya sea porque tienen recursos económicos, ya sea porque tienen cierta posición social, o simplemente porque tienen o invierten más recursos técnicos en llevar a cabo este tipo de labores de influencia, acaban logrando una mayor incidencia. Y de alguna manera, y aquí es donde está el problema que voy a tratar de resolver después, las instituciones han asumido este modelo y ofrecen los canales de participación para este perfil muy concreto de grupos, organizaciones que tratan de hacer la influencia. Con 2 casos prácticos en los que, o sea, que Miguel Ángel conoce bien y en los que hemos trabajado juntos, voy a tratar de poner de manifiesto esto. Y ahí es donde engancho el principio de igualdad con el lobby ciudadano. O sea, en mi opinión, la gran respuesta a los problemas prácticos que genera el lobby y su regulación hoy en día pasa por potenciar el lobby ciudadano. Y el lobby ciudadano, como bien ha contado Andrés en la última respuesta, quizá tiene que ver con un esfuerzo mayor o con una mayor interactividad de la administración, pero también, en mi opinión, tiene que ver con una mayor transparencia, porque de alguna manera, más allá de que te enteres o no de que el proceso existe, incluso conociéndolo, hemos visto experiencias prácticas en las que un ciudadano normal tiene una incapacidad absoluta para participar e incluso personas interesadas en la materia, si no son expertos, tienen muy difícil poder incidir de una manera práctica y útil. En ese contexto general,
O sea, lo primero que tendríamos que ver es precisamente eso, ¿no? Es, en términos teóricos, y no me enrollo mucho en la parte teórica, sería cuál es la definición del lobby y cuál es su evolución. El lobby o la definición del lobby históricamente nace muy vinculada al interés económico y desde esa perspectiva, incluso las regulaciones tratan de dar respuesta a ese tipo de lobby que tiene un interés económico que incluso en ocasiones trata de ceñirse o de concretarse más en aquel tipo de lobby que se realiza de manera profesional a cambio de una remuneración y por tanto aquel lobby que algunos pues, denominan el lobby profesional. De alguna manera esta concepción del lobby, especialmente en los últimos 25 años, se ha ido difuminando para dar entrada dentro del concepto de lobby a cualquier tipo de acción o de organización que busca la influencia. Y como describía Miguel Ángel antes, es algo que ha calado, por ejemplo, en las dos propuestas de reformas del reglamento del Congreso de los Diputados, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. La definición que se hace del lobby es una definición tremendamente amplia. Algo similar ocurre o parece que ocurría con el anteproyecto de ley, de regulación del lobby que estaba llevando a cabo el Ministerio. Desde esa perspectiva, la primera gran pregunta, y sé que es polémica y a veces, o sea, yo sigo dudando a veces, es si la participación ciudadana puede ser considerada lobby. Y aquí nos encontramos con distintas visiones en las que, en mi opinión, la más razonable es aquella que señala que solo la participación ciudadana que está organizada, por decirlo de alguna manera, podría considerarse lobby, dejando al margen de lo que llamamos la acción de lobby, la participación individual. En mi opinión, al menos desde un punto de vista práctico, eso es un error. Porque aunque quizá concede un extra de legitimidad a la participación individual, a la participación no organizada, en mi opinión establece una distinción que genera profundas confusiones de cara a tratar de articular canales de participación ciudadana al distinguir entre unos y otros. Creo que la solución va en otra línea. ¿Por qué? Porque el gran problema de buscar la igualdad a través de la regulación del lobby es lo que yo llamo, no me acabo de inventar, que llamaría la trampa de la burocratización de la regulación del lobby, ¿no? O sea, la burocratización de la regulación del lobby, que ahora estoy sufriendo como parte del Consejo de la Comunidad de Madrid, es una cosa que establece muchísimas normas, pero ningún tipo de control real. Entonces, a la hora de la verdad son normas poco eficaces, ya tenemos registro, todo el mundo se apunta en el registro, pero a la hora de la verdad no hay denuncias, no hay capacidad de sanción, incluso cuando se producen son muy difíciles de procesar. De aquella manera todos nos quedamos más o menos contentos porque ya tenemos el lobby regulado, pero realmente eso no tiene un impacto directo en la ciudadanía y especialmente no tiene un impacto directo, puede tener algo de impacto en la transparencia, la ciudadanía puede acceder a más información, especialmente a la que se refiere a quién hace el lobby, pero no tiene un impacto directo, en mi opinión, en lo que debería ser el fin último de esta regulación, que tiene que ver con mejorar la calidad democrática en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, hemos creado un gran edificio burocrático que, aunque parezca contradictorio, va en contra de la igualdad. Y esta sería la primera idea poco popular. Cuando tú estableces unas barreras de entrada en la participación o en la influencia, por no confundir o por que no digan que haga trampa, cuando estableces una vía de entrada en la influencia que es muy elevada, lo que estás cerrando es la puerta a aquellos que tienen menos recursos para llevar a cabo la influencia. Y por tanto, a mayor burocratización, menos influencia. Como digo, en el fondo acabas adoptando un modelo de institucionalización del lobby, por llamarlo de alguna manera, y perdón porque no quiero ninguna connotación negativa, de élite, que es el que en la práctica hoy en día es eficaz, como voy a tratar de mostrar después con algunos datos. Por eso, por no enrollarme más en la parte teórica, me parece que la solución pasa por, yo decía en mi tesis doctoral hace 20 años, que la solución pasa por hacer el lobby obligatorio, no por prácticamente prohibirlo. Es una exageración, pero lo que quiero decir es que la obligación pasa por obligar a las autoridades, a los poderes públicos, a los parlamentarios a interactuar con los lobbies con absoluta transparencia y con absoluta normalidad. Esa obligatoriedad del lobby desde el punto de vista de su receptor es lo que, en mi opinión, acabará pues fortaleciendo de verdad el lobby como una verdadera vía de participación ciudadana. Y aquí es donde nos encontramos con el segundo reto, que es la dificultad de formalizar lo informal. Por definición, el lobby está basado en actividades informales. Y siempre que llega el proceso de formalización es cuando entra en un, por así decirlo, cuando se atasca, cuando deja de resultar
eficaz, al menos desde la perspectiva para la que está planteada. En mi opinión, este es el gran reto de la igualdad en el lobby. El que esta formalización, como decíamos antes, de lo informal, no suponga o no vaya en detrimento de la participación, sino que la fomente, la fortalezca, la promueva. Y ahora voy a dar alguna idea. Y lo voy a hacer a través de 2 ideas prácticas para respetar, o sea, para cumplir mis 15 minutos, incluso que me sobre alguno. El primero, y es el más sencillo, sería el de la propia regulación del lobby, que es un ejemplo espectacular, en primer lugar, de la desigualdad, o sea, de esta desigualdad que señalo, ¿no? Como saben, el Ministerio hace menos de un año inició una consulta pública del anteproyecto de ley que pretendía regular los grupos de interés, lo llaman. En esa consulta pública participan 29 participantes, de los que 18 son organizaciones privadas, 5 organizaciones públicas y 6 particulares. Cuando uno mira un poco más a fondo el carácter de esas 18 organizaciones privadas, todas tienen un interés directo en la regulación del lobby, cosa que no es obligatoria, pero que pone de manifiesto hasta qué punto, ya sea por la difusión de la que hablábamos antes, ya sea por la poca definición del proceso, que no anima para nada a participar, ya que son 6 preguntas hipergenéricas en las que es difícil vislumbrar un horizonte normativo a medio plazo, al final solo influyen en la regulación del lobby los lobbies. Y además los lobbies sectorializados, los lobbies agrupados. Si vamos un paso más allá y miramos un poco más a fondo las 151 propuestas que se han recibido durante el proceso, nos damos cuenta de que lo que se plantea es una lucha entre intereses contrapuestos, pero que básicamente tienen relación no con el usuario habitual o el que podría ser el usuario habitual de ese tipo de acciones de influencia, sino más bien concentrada en los profesionales de la influencia, dejando al margen o dejando fuera, pues en el fondo al 90% de los que en mi opinión deberían ser destinatarios naturales de esta ley, que son personas que en su actividad ordinaria, empresarial, social, tienen que desarrollar acciones directas de influencia o pueden utilizar la influencia de la administración como una forma de ser más eficaces o como una forma de cumplir sus fines y que sin embargo han sido absolutamente ajenos de momento al proceso de elaboración de esta ley. El segundo ejemplo, que ya hemos publicado y que de hecho yo creo que contamos brevemente en el último congreso, tiene que ver con otro ejemplo ya más centrado todavía en el lobby ciudadano, que es el de la Comisión de Reconstrucción, en el que, como ustedes sabrán, se crea un buzón para recibir propuestas ciudadanas. Ese buzón para recibir propuestas ciudadanas en el contexto de la Comisión de Reconstrucción, quizá porque todos teníamos más tiempo, quizá porque estábamos todos especialmente sensibilizados, tiene una respuesta inédita hasta ese momento, no solo en el Congreso, donde no había habido prácticas similares y por tanto no tenemos términos de comparación, sino yo creo que a nivel de participación ciudadana en España. Se reciben propuestas de 670 organizaciones que llevan a cabo alrededor de 4.000 propuestas. Hasta ahí podríamos decir que cuando hay un interés real, cuando se difunde de una manera adecuada determinadas iniciativas de participación ciudadana, la respuesta del ciudadano es correcta. El problema es cuando profundizamos un poco más en el tipo de participación, en el tipo de propuestas que realizan esas 670 actores que han presentado propuestas, ¿no? Vemos que hay 500 particulares y 160 colectivos, pero sin embargo vemos que los 160 colectivos han presentado prácticamente el mismo número de propuestas que los 500 particulares, entre comillas, igualando la desigualdad inicial que era más, que podríamos decir que era más lógica, pero donde entramos en absoluta, o sea, donde el sistema en términos de influencia se desarma es cuando entramos más allá y analizamos a fondo cada una de las propuestas. Y aquí lo que nos encontramos es que la calidad en términos técnicos para lograr la influencia, para lograr influir realmente en ese tipo de medidas que se tratan de promover, de las propuestas organizativas, multiplica por 6, esto está publicado con números, la calidad técnica de las de los individuales. Podríamos decir que desde una perspectiva técnica de la influencia, la participación de los individuales se queda en nada, se evapora, no resulta para nada eficaz. Y en último término, lo único que queda del proceso de participación
si es que queda algo, y esto sería otro tema a discutir, que tiene que ver con el papel de la administración, pues serían las propuestas mucho más estructuradas, mucho mejor organizadas, mucho mejor contextualizadas de las organizaciones pues, que tienen unos recursos, como decía antes, específicos para llevar a cabo este tipo de labores. En conclusión, y por cumplir con mi tiempo, me parece, como decía al principio, que la forma de lograr la igualdad pasa por promover de forma activa el lobby ciudadano y que la forma de promover el lobby ciudadano no pasa solo, como decía Andrés, por ser capaz de llegar a aquellos interesados cuando se ponen en marcha iniciativas que requieren de la participación de los ciudadanos, sino que va mucho más allá. Pasa por ofrecer información suficiente, que es muy compleja, sobre el proceso, que ayude de verdad a tener los recursos necesarios que otras empresas pueden tener por su cuenta o que otras organizaciones pueden tener por su cuenta, que ayuden al ciudadano a tener los recursos necesarios que necesitan para entender el problema e influir de una manera eficaz. Y en segundo lugar, pasa porque las propias instituciones hagan una labor pedagógica para explicar cómo es posible mejorar la influencia en este tipo de procesos, explicando en qué consisten los procesos, cuáles son sus tiempos y cuáles son las mejores fórmulas para influir en ellos. El mismo grupo de trabajo del que hablaba antes, en el que también está Miguel Ángel, hemos hecho un primer intento con Luis Marañón en un artículo, en un capítulo del libro, ya me pierdo, pero creo que en un capítulo del libro que se publicará próximamente, en un libro que de hecho coordina Andrés, si no me equivoco, en el que tratamos de crear una guía de participación ciudadana pensando en el ciudadano, o sea, en el que damos una serie de caminos o de elementos que serían... Tienes que ir acabando, Rafa, el tiempo se agota. Sí, que ya acabo, o sea, de verdad, o sea, una serie de pasos que serían esenciales para que el ciudadano pudiera influir de manera eficaz en la administración pública. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Gracias, Rafa, por tu intervención. Misma dinámica anterior, si a través del chat nos formuláis preguntas, las resumiremos. Igualmente en la sala, si alguien quiere tomar la palabra para hacer una pregunta a Rafa Rubio. La sala no. Que den a todos los participantes interesados en el proceso, también a los ciudadanos, más información sobre posibilidades, posibles alternativas, información relevante sobre lo que se quiere regular, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso van a lograr impedir que las personas poderosas tengan una capacidad de interlocución privilegiada, porque se acabará haciendo al margen de esas estructuras formalizadas. Desde ese punto de vista, ¿piensas que sería posible o conveniente ir tendiendo a una regulación de la actividad de los lobbies, más asumiendo esta realidad y diciendo, bueno, pues vamos a aprovechar lo que puedan aportar, renunciando a que podamos controlar lo que hagan luego en el palco del estadio de fútbol, porque al final lo van a poder hacer igual? Esta sería la pregunta. No sé si es fácil de responder. Dificilísima de por la estructura del formato. Las preguntas no se oyen en el online y por eso la voy a intentar repetir, cosa imposible, ¿no? Ha formulado Andrés una reflexión, ¿sí? Ah, perfecto, la aplicaremos para la... He escuchado la mitad última, por así decirlo, que es donde estaba la pregunta. Perfecto, pues lo anotamos para la siguiente dinámica. Vamos, en este caso lo intentaré resumir. Él planteaba una situación de desigualdad de hecho entre los poderosos y los que tienen capacidad de intervención y te preguntaban, Rafa, ¿cuál sería el término, me lo estoy haciendo a mi estilo, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis media, ¿no? Para que sea la regulación en términos benzanianos con mayor beneficio para el mayor número de gente posible, aun sabiendo que va a haber, digamos, espacios como el palco del Bernabéu, donde se va a poder realizar actividades de influencia que puedan escapar esa regulación. ¿Y cuál sería para ti ese círculo virtuoso de la regulación? Gracias, Rafa. O sea, en mi opinión pasa
y de alguna manera el punto de partida creo que es bastante similar. En mi opinión pasa por seguir buscando caminos para, uno, institucionalizar, dos, fortalecer las posibilidades de influencia. En algunos países, como conocéis, como Chile o incluso en la propuesta del Partido Socialista de la reforma del reglamento, se habla ya de tratar de introducir este principio de igualdad. En Chile es muy sencillo, es una especie de derecho de réplica en el que cuando se conoce que hay un grupo que ha intervenido en un proceso público, ya sea legislativo o no, cualquier grupo tiene derecho a acceder de manera directa a esos mismos funcionarios públicos o a esos mismos poderes públicos que han recibido a los anteriores para exponer su punto de vista. Entiendo que no es suficiente y que habrá otras vías, pero me parece que ya es un primer paso que ayuda a igualar, al menos facilitar el derecho de acceso, que durante mucho tiempo ha sido el elemento definitorio que separaba a los que entraban en el palco del Bernabéu y los que no entraban, ¿no? Solo algunos podían acceder a los poderes públicos, mientras otros se quedaban en la puerta, pues en la zona de gallinero, por decirlo de alguna manera. El hecho de que todos puedan acceder al palco del Bernabéu, por un lado, o sea, en mi opinión, resuelve en parte el problema y me dirás con razón, vale, pero entonces se creará un palco del Bernabéu que esté más arriba de aquel al que pueden entrar todos, ¿no? O sea, seguirá habiendo estancias no públicas en las que solo algunos podrán acceder y por tanto solo algunos podrán seguir influyendo de una manera más eficaz. Ante eso, es ante lo que la transparencia en la línea que os decía antes, pues puede marcar la diferencia. O sea, a la hora de la verdad es evidente, y esto se dice siempre a la hora de hablar de cualquier tema que tiene que ver con la transparencia, que la transparencia no garantiza el resultado, que la transparencia no garantiza que todo lo que se haga se va a saber, pero lo que garantiza es que si alguna vez se sabe y no se han cumplido con las normas que, por ejemplo, en este caso establecían la necesidad de informar, porque no hemos hablado, porque no es objeto de este taller, pero todas las regulaciones del lobby, creo que va en esta línea, además de la huella normativa, están incluyendo la agenda pública. Y las definiciones de agenda pública también están siendo cada vez más amplias, incorporando incluso el palco de Bernabéu, por decirlo de alguna manera, o sea, incorporando cualquier contacto, incluidas llamadas telefónicas y correos electrónicos que hubiera entre el poder público y la organización. Desde esa perspectiva podremos decir, bueno, pero seguiremos sin saber lo que ocurre detrás del telón. Pero las veces que lo sepamos, y en mi opinión vivimos en un mundo bastante transparente, no porque las autoridades lo sean, sino porque la propia dinámica informativa de la sociedad pues lo provoca, pues esa falta de transparencia acabará teniendo consecuencias.